bienvenidos a los que están presentes aquí y los que están conectados de manera remota. Es una gran alegría en este hermoso día en Buenos Aires, para que están conectados de manera remota mucho más distantes. Un hermoso día para reunirnos, para encontrarnos y para trabajar algunas cuestiones muy interesantes. Este panel, como verán, nutrido, conformado por docentes de la casa, alumnos de la casa, coordinado por la profesora Marcela Bianchi, va a exponer algunas cuestiones de muchísima relevancia y de interés para estar permanentemente en movimiento, permanentemente repensando cuestiones, y que es justamente el corazón de nuestra tarea. Nuestra tarea profesional nos invita a dejarnos de manera continua interpelar por las situaciones, por las personas, por los conceptos. Y entonces, de allí es muy grato generar estos espacios de encuentro donde algunas de estas cuestiones se ponen sobre la mesa. Así que, bueno, para mí es un gusto. Mi nombre es Laura Torno, soy una decana de la Facultad de Ciencias Psicológicas, y más que un gusto, es un placer, es un honor poder darles la bienvenida a este espacio para compartir con esta hermosa mesa, y espero disfruten muchísimo. Gracias. Sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a empezar efectivamente por los agradecimientos a la magíster Laura Torner, decana de la Facultad de Ciencias Psicológicas, por su cálida presentación y por impulsar las actividades académicas desde la facultad. A la Secretaría de Investigación por propiciar que se ejecuten estas investigaciones, el entusiasmo que producen nosotros. A la doctora Mabel Levato, directora de la maestría en psicoanálisis e integrante de esta investigación en calidad de investigadora principal, que lamentablemente hoy no nos puede acompañar porque está de licencia, por estimular este trabajo desde la maestría, y a la Universidad Kennedy por financiar nuestras investigaciones. A todos, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Bueno, ¿cuál es la importancia de la investigación en psicoanálisis? Investigar implica ubicar y desentrañar los problemas que la clínica presenta en el marco de una praxis. Vale decir, de una articulación de la teoría con la clínica desde el caso por caso. Es el camino para probar los resultados de nuestra práctica, tanto como para la producción de nuevos saberes. Ese es el marco de nuestra indagación, titulada Nuevas respuestas en el abordaje y tratamiento de la psicosis desde el fenómeno de la creencia en Lacan. Busca desentrañar qué papel juega este fenómeno en el trabajo que realiza el delirio sobre el goce desamarrado que invade al sujeto. Esta temática me fue motivada por el uso que le dio una paciente a la creencia en el curso de su tratamiento. Partiendo ella de una posición de estar sometida casi íntegramente a sus alucinaciones verbales, al otro gozador y su certeza, con el sufrimiento desgarrador que eso le producía, comenzó gradualmente a trabajar estas certezas desde su creencia. Una tarea sin duda valiente, pues significaba hacerle frente a ese goce que la había invadido tras el desencadenamiento de su psicosis, localizando en principio, elaborando luego, y donde le resultaba posible, negativizándolo. Esto trajo aparejado un sinnúmero de interrogantes, pero había algo que era claro.
el agotamiento del goce lo producía esta estrategia que ella había conseguido, responderle a la certeza de su creencia. Y entonces, ¿se estaba inventando un yo? Había que ir a la producción psicoanalítica a hacerle estas preguntas, y en mi caso, allá por el 2002, y como maestranda de la maestría en psicoanálisis de la universidad, decidí preguntarle a Freud y a Lacan qué decían sobre la creencia en la psicosis y sobre la creencia en general, suponiendo, antes de iniciar mi indagación, que en verdad no podía ser muy extenso lo que dijera. Me equivoqué. Paso a leerles algunos de estos temas. Freud habla del papel de la creencia en el juicio de realidad, de la denegación de creencia en neurosis y psicosis, de la incredulidad paranoica, del traslado de creencia neurótico y el vínculo entre duda y creencia, de la credulidad del hipnotizado, de cuándo es que prestamos a las imágenes oníricas creencia en la realidad, o dónde las alucinaciones hallan creencia, de la dificultad de los sujetos para creer que hay un sentido en sus lapsus, olvidos, etc., de la relación entre la credulidad del amor y la fuente originaria de la autoridad, de la creencia delirante, de la autonomía espiritual del niño al rehusar creencia en las fábulas del nacimiento, de la primitiva e infantil creencia en la omnipotencia de los pensamientos, de la creencia llamada ilusión, presente en la fe religiosa y en la psicosis alucinatoria o amentia de Maimert, de la asociación entre resistencia a la cura e incredulidad hacia el Padre, manifiesta en la transferencia, de la desautorización a la sexualidad histérica, a veces revestida de angustia, del descreimiento del inconsciente a la muerte propia, de la falta de creencia del paciente al desautorizar la interpretación del analista y de su creencia al arribar al convencimiento, de la inicial incredulidad del niño a la castración y de la creencia en el falo materno, transformada luego en creencia en la castración, del tratamiento que el fetichista da a esa creencia, de la incredulidad de la masa y la creencia del líder de masas, del no lo creo de la negación, de la creencia en la realidad psíquica, etc. Lacan, por su parte, habla de la confirmación de que la palabra existe a partir de que se cree en ella y del hacer creer, de la creencia delirante, de la creencia en el yo como locura de una época, de la necesidad del retorno a Freud para cuestionar las creencias de los analistas. Diferencia en la posición analítica el creer saber del creer en el malentendido fundamental. Trabaja la creencia en Dios Padre y en nombre del Padre. La denegación de creencia en la paranoia y en el discurso de la ciencia. La incredulidad, un Glauben, como el término de Freud, del sujeto en su no querer saber ni creer nada de eso. Acuña el término es creemos, escribimos y creemos, contraponiéndolo a la creación ex nihilo. Despliega la idea de que la creencia es siempre el semblante en acto y vuelve a lo largo de distintos seminarios a la problemática de la creencia en el síntoma, diferenciando inicialmente la creencia en la neurosis, lo llama el creer allí, de la creencia en la psicosis, lo llama creerla. Para trabajar en sus últimos seminarios el saber hacer allí y el responder allí, acuñando finalmente el término creer eso, todo junto, etc. Ahora bien, para estos autores, ¿cuál es la presencia de la creencia en la experiencia analítica? ¿Es acaso posible hallar un modo de que la creencia se torne una herramienta para el profesional que lleva adelante una práctica analítica? Iniciemos con la neurosis y partamos de la perspectiva freudiana. La creencia para Freud pertenece a la esfera del yo y no tiene contraparte alguna en el inconsciente. Sin embargo, el uso que hace el yo de ella es muy particular.
Por un lado, se halla en un vínculo con la realidad, que Freud denominó creencia en la realidad, en donde el encuentro del acto de pensar, la percepción y el signo o examen de realidad es sancionado por la creencia. De tal modo, para que una percepción se inscriba en el sujeto como perteneciente al campo de la realidad, necesita ser avalada por la creencia. Hasta allí tenemos el uso normal de la creencia. Pero justamente esta cualidad de la creencia nos señala otro uso que puede hacer el yo de ella. Si la percepción se inscribe como realidad al recibir creencia, puede haber percepción sin inscripción. Solo se requiere sustraerle la creencia. Por ese camino, el yo hace uso de la creencia para llevar adelante un abanico de otras posiciones. Unas al servicio de rechazar, negar, denegar, desestimar o repudiar, desmentir o renegar, etcétera, la realidad. Otras, las versiones que por distintos motivos permiten que comande el deseo y por ese camino se deshacen de la realidad. La creencia en la realidad onírica e ilusionarse con una realidad del sueño. Y finalmente, aquella nacida del da libido, la credulidad, sugestionabilidad ante la palabra oída, que establece como realidad lo que diga la autoridad. Esto paralelamente nos muestra que la creencia torna evidente la posición subjetiva del sujeto. Posición que puede ser confirmatoria, onírica, ilusoria, crédula o denegatoria de cierta realidad. El yo puede apelar a esta variedad de posiciones. ¿Y cuál es el uso que puede hacer el profesional de este saber a la hora de pensar la clínica? Puede orientarse con la creencia del sujeto como si ella fuese una brújula. Freud nos enseñó que el atuendo que es la creencia en el sujeto permite inferir como en un juego de figura y fondo lo que él se niega a asumir. Que la forma en que un sujeto se presenta, se explica y se entiende, el modo en que se posiciona, no tiene otra finalidad que el no querer saber ni creer nada de eso. Y que lo mismo que él usa para ocultarse algo o alejarse de algo, sirve también a la inversa. A su vez, Freud pensó la experiencia psicoanalítica transcurriendo en el marco de un entramado de distintos fenómenos de creencia, tal como resulta ser el fenómeno de la transferencia, lo que la hace el escenario analítico de las creencias. Y no se detiene allí su importancia. La creencia o el convencimiento en Freud es la confirmación imprescindible de parte de un sujeto para pensar una cura como exitosa, el bastión a conquistar. Por lo que arribamos a que la creencia se halla en todo el trayecto del encuentro de un sujeto con un analista, al inicio, en el desarrollo y al final. Por lo que necesita dejar de ser solo un dato subjetivo que nos brinda el acontecimiento para pasar a ser comprensible en su valor de coordenada y herramienta de trabajo. Lacan, por su parte, interrogó fuertemente a lo largo de años de enseñanza cuánto entendía el analista con la formación que recibía sobre el valor de su tarea. Alojar a un sujeto escindido, dividido. Su propuesta de retorno a Freud implicó cuestionar permanentemente las creencias del analista, dado que éste dirigiría la cura. Entonces, ¿a qué sujeto se dirigía el analista mismo? Responder esa pregunta implicó iluminar un mínimo de 4 objetos de creencia: en la realidad, en la comprensión, en el pensamiento y en el yo. Sobre la realidad, mostró la trampa que era creer en una realidad material, primaria e independiente del lenguaje, que le asignara a ese lenguaje la función de nombrar esa realidad.
Para Lacan, a la realidad no se arriba de modo directo, sino mediando el lenguaje, por lo que el humano solo conoce la materialidad del significante. Su cuestionamiento a la idea de comprensión del analista, el creí entender, que decían en sus supervisiones, le permitió mostrar que cuando se cree comprender, se deja de escuchar, pues se pasa a dar sentido a lo que el otro dice, sentido sin duda alguna propio. Por eso su exhortación a la altura de su seminario 3. Comiencen por creer que no comprenden, partan de la idea del malentendido fundamental. Esta exhortación también ponía en jaque la idea de a quién se dirigía el analista. Al ser que razona, que piensa conscientemente, que comparte con nosotros un sentido común, o a aquel que asocia libremente y en ese decir piensa sin saber qué está pensando, sujeto que trabaja sus propias cadenas significantes, por lo cual solo lo podemos escuchar. La creencia en el yo vale decir creerse ser un yo y solo eso, identificado consigo mismo o con su ideal, desconociendo su descentramiento y sosteniendo ser un uno indivisible, no tomando nota de cómo se conformó el yo mismo, para Lacan es como tal una locura. Esa idea de autonomía, de dominio, aleja al sujeto, lo excluye de los lugares en donde puede hallar respuesta a su ser de sujeto escindido, dividido. Pero, para que un sujeto se analice, ¿debería carecer de yo? Por supuesto que no. Solo que no es con el yo del sujeto con lo que debe trabajar el analista. Entonces, modificar estas creencias le permitirá al analista situar su lugar en un análisis, lugar de escucha, donde la posibilidad de significar siempre queda del lado del sujeto, sitio donde en vez de comprender, busca causar el trabajo con las asociaciones, en un texto armado desde una legalidad metafórico-metonímica. Si bien será una relación dialógica, no se tratará de un diálogo, pues el yo del analista no participará de la sesión. Por el contrario, estará entre paréntesis. Ahora bien, ¿existe una creencia en el sujeto que sostenga este trabajo a contrapelo que realiza en un análisis? Pues sí, el sujeto le cree a la lengua, a ese lugar de gran otro que el analista encarna en la sesión analítica. Así, el sujeto se halla escindido, dividido, entre una supuesta unidad yoica y una profunda alienación al lenguaje. Y la creencia está presente en ambas esferas, señalando la posición subjetiva de ese ser. Finalmente, ¿qué podemos decir hasta aquí de la creencia en la psicosis? ¿A qué le cree el psicótico? ¿Le cree al analista? Sin duda empieza su recorrido con una creencia en su certeza. Le cree al otro acusador. Hasta que su creencia se despega gradualmente de su certeza. Y esto posibilita la transferencia en la psicosis sin caer en la erotomanía. ¿Cuál es el lugar del analista en este trabajo? ¿Cuál el espacio para su maniobra de transferencia? También aquí podemos pensar a la creencia como un aliado o como una herramienta del analista. ¿Qué posición es creerla del que nos habla Lacan para la psicosis? Que le creemos al que hace referencia, dado el vínculo sólido de la psicosis con la escritura. ¿La incluye? Estas son solo algunas de las preguntas que intentaremos responder en el marco de esta investigación. Muchas gracias. Bien. Ahora le damos la palabra a Francisco Arturi,
maestrando de la maestría en psicoanálisis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me alegro. La estructura de este encuentro es un conversatorio, así que la idea es que nosotros vamos exponiendo y vamos planteando preguntas. ¿Se escucha? Ah, claro, el micrófono, perdón. Bueno, no sé si se escucha. Por la duda. Están ahí. La idea del conversatorio, ¿cuál es? Que nosotros podamos... Sí. Sí, sí. La idea del conversatorio es que nosotros les podamos plantear temas y que a partir de ahí salgan preguntas para que haya un intercambio, ¿sí? Entonces, de lo que yo les voy a hablar, les voy a dejar planteadas 3 preguntas que me gustaría que estén como una especie de música de fondo en lo que van a ir escuchando. Mi tema con esta investigación, que me gustó mucho la propuesta de Marcela, de la creencia como herramienta en la práctica clínica, porque una vez va a estar haciendo la tesina o después va a estar escribiendo artículos o libros. Uno se pregunta, ¿para qué investigar? ¿Qué se investiga? ¿Sí? Esa sería la primera pregunta. ¿Para qué investigamos? Yo creo que investigamos para resolver problemas, más allá del placer narcisista que nos dé poner algo, ¿sí? Entonces, investigamos para resolver problemas que tienen que ver con la clínica en nuestro caso. Entonces, lo principal es tener en cuenta dónde estamos parados cuando investigamos, porque eso tiene que ver con la creencia. Y tiene que ver con una posición epistemológica que está bueno tener presente siempre. ¿Dónde estamos parados? ¿Desde qué marco teórico estamos escribiendo, estamos investigando o estamos atendiendo? Estamos ejerciendo nuestra práctica. Porque un marco teórico no es ni bueno ni malo. Lo bueno es estar advertidos que estamos de un marco teórico y no desde otro. Si no hacemos unas mezclas que después es un lío. Entonces, cuando hablamos de marco teórico, hablamos de eso que va focalizando en lo que vamos construyendo como realidad. Y acá viene el tema de la creencia. Porque si nos ponemos desde un punto de vista positivista, la realidad es un ver para creer. Esta es la realidad y yo creo en lo que estoy viendo. Ahora, si nos posicionamos en otro lugar, si nos situamos en otro lugar, podemos entender que nosotros vemos en función de nuestro marco teórico. Entonces, es creer para ver. Pero fíjense cómo el tema de la creencia se va jugando desde el principio, ¿sí? Desde el principio de cuando estamos con un texto en cualquier materia. Bueno, esto está hecho desde un marco teórico. Entonces va a iluminar ciertos sectores de la realidad y no otro. ¿Sí? Es como ese psicólogo que una vez dijo, el que solo sabe usar un martillo, en todos lados quiere ver clavos. Y no va a haber otra cosa. ¿Sí? Entonces, yo me posiciono desde un creer para ver. Se ve desde un marco teórico. Y está bueno estar advertido de eso. Eso como introducción, digamos, ¿no? Como para entender un poco desde dónde estoy encarando esto. Y mi tema es el concepto de inmixción de otredad, que es un concepto de Lacan que no está muy trabajado, no es muy conocido, de hecho, a pesar de que está en un montón de obras y seminarios de él. Y como la inyección de otredad, ahora se dan cuenta acá mismo de la definición, como la inyección de otredad aplica al concepto de creencia y la importancia de esos dos conceptos en la clínica. Al final les voy a contar una pequeñísima viñeta de un caso que me pasó esta semana, una paciente y tiene que ver con la creencia. Y bueno, los astros se alinearon. Buenísimo. No. Bueno, excelente. Vamos a incorporar.
Entonces, la última pregunta de fondo que les quería plantear es, ¿en qué cree un analista? ¿Sí? Más allá de cuál sea la respuesta, pero está bueno preguntarse, ¿en qué creemos cuando hacemos clínica? O cualquier otra de las actividades que podamos hacer como psicólogos, ¿sí? En nuestro caso como analistas, en mi caso como analistas, pero bueno, ¿en qué creemos cuando ponemos en juego nuestra práctica profesional? ¿Desde qué lugar? ¿Desde qué lugar leemos? ¿Desde qué lugar escribimos? ¿Sí? ¿Desde qué lugar leemos un caso? Entonces, ¿en qué cree un analista? Porque, como decía Marcela, la creencia puede ser una herramienta para orientarnos en la práctica clínica, el mismo concepto de creencia. ¿Sí? Entonces vamos al concepto de inmicción. Lacan habla de este concepto desde 1955 hasta 1970. ¿Por qué nadie lo usa? Va, muy poco lo usa. ¿Sí? Está bien que hablo mucho. En el seminario 2, en 1955, en el seminario de la Carta Robada, en el escrito La cosa freudiana, en 1957, en el discurso de Baltimore, en 1960, ahí el título que elige para hablar de inmicción de otredad es acerca de la estructura como mixtura de una otredad, condición sine qua non de absolutamente cualquier sujeto. Título largo. En ningún momento define el concepto. Como suele pasar con la venga, como te dije, que no voy a hablar de tal cosa y no habla. Lo único que dice, estaba en Baltimore hoy a la noche, antes de hablar acá, ante este auditorio, estaban todos filósofos, psicoanalistas, todo el estructuralismo en Baltimore. Y dice, las brumas de Baltimore y la ciudad y el puerto, y era todo, no se sabía qué era qué. Y uno intuye que estaba hablando de inmicción, no habla de inmicción. Hay alguna definición para tranquilidad de toda persona de que voy a estar hablando, de las brumas de Baltimore. Y también habla de inmicción de otredad en el seminario 19, en 1970, donde reprocha, porque cuando presenta el concepto en 1950, en el seminario 2, no sé cuándo, después dice el primer Lacan, el primísimo Lacan, la verdad que hay una continuidad. En el seminario 2 propone el concepto y le propone a los alumnos, a los que estaban participando en el seminario, qué opinaban del concepto. Y les dice, fíjense porque está bueno. Nadie se fijó demasiado. Entonces, en el seminario 19, reprocha que nadie está usando el concepto. Por rencoroso, ¿no? Entonces, es un concepto que aparece muchas veces, que tiene mucha productividad, ¿sí? Es muy fértil, si lo aplicamos. Ahora, no solo está en Lacan este concepto, también está en Freud. Freud también habló de inmicción, quizás con una definición un poco diferente de inmicción, y está tomado en la traducción de López Ballestero, no en la de Morroy, como una cosa que se mete en otra cosa, inmicción, ¿sí? Donde habla en iniciación del tratamiento, en inhibición, síntoma y angustia, texto que usamos en esta facultad bastante, y en introducción del narcisismo. ¿Y en qué es inmicción de otredad? Propone que sujeto y otro están entremezclados de modo tal que es imposible distinguir los elementos propios de uno y otro. ¿Sí? Imagínense esto. ¿Se acuerdan cuando vieron alienación y separación? ¿Sí? Bueno, es como para empezar por ahí. ¿Sí? Dando una analogía mucho más terrenal y de este momento del día, imagínense una ensalada de lechuga, tomate y cebolla. ¿Sí? En una ensalada, la gente se ríe,
En una ensalada yo puedo separar los elementos, ¿sí? A mí no me gusta la cebolla, entonces la saco. Tengo cebolla, tomate y lechuga. Eso no es inmixción, eso es mezcla. Inmixción podría ser, por ejemplo, una mayonesa, ¿sí? Donde tengo el aceite, los huevos, la sal. Una vez que batí, no lo puedo diferenciar. Dejan de tener identidad propia. No identidad, entidad. Entidad propia, Sí. pero una entidad. No lo puedo separar, ¿sí? Entonces, acá vale la pena tener presente que estamos tomando el sujeto como texto, no el sujeto como persona, ni como cuerpo biológico, ni como cuerpo equivalente. El sujeto como texto, lo que aparece en sesión, ¿sí? Ese es el sujeto. Lo que en inglés se llama subject, al título del email, ¿sí? Bueno, sobre eso trabajamos, sobre ese sujeto, ¿sí? Y es un sujeto que está en inmixción con el gran otro, que es el tesoro de los significantes, ¿sí? Entonces, se dan cuenta, sujeto como texto, gran otro, tesoro de los significantes, inmixción. ¿Se ve? Bien. Entonces, esto tiene que ver con la creencia. Porque, ¿quién habla cuando hablamos? ¿Vieron cuando uno al mismo tiempo en una situación dice lo mismo con el otro y se tocan el codo? ¿Quién está hablando? Cuando Lacan decía, ¿hablamos o somos hablados? ¿En qué medida? ¿Sí? Esto tiene que ver con la creencia. Este mismo concepto está inmixturado, está mezclado también en otros conceptos de Lacan. Por ejemplo, el inconsciente estructurado como un lenguaje, el sujeto como intervalo entre significantes, sujeto y otro como dos toros abrazados, no sé si lo vieron topológicamente o lo van a ver, la banda de Moebius, donde hay una sola superficie, no hay adentro y afuera, el inconsciente como el curso del otro, los cuatro discursos, alienación, separación, la lengua y otros conceptos. Entonces, inmixción de otredad como condición, lo que está diciendo, lo interesante del discurso de Baltimore, es lo que más se recuerda, aunque nunca lo definió, los pocos que recuerdan, que rescatan este concepto, es que la inmixción es una condición sine qua non para cualquier sujeto. O sea, no podemos pensar en un sujeto si no lo pensamos en inmixción. ¿Sí? Entonces, esto tiene muchísimas implicancias clínicas. Por ejemplo, en la transferencia. ¿Cómo empieza la transferencia? Con la suposición de un saber al analista. ¿Sí? Eso sería la transferencia imaginaria, pero con la transferencia imaginaria no hacemos nada. Ah, sí, hay un rapport. No, no tenés transferencia todavía. No empezó el análisis. Hasta que no empieza la transferencia y no maniobramos para que empiece la transferencia, no empieza el análisis. ¿Cuál análisis sin transferencia? Bueno, termina así. No es análisis, son terapias. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo empieza la transferencia? Cuando hay una suposición en el saber del sujeto. Ah, ¿por qué lo dije? Ahí empieza la transferencia. ¿Sí? Y ahí empieza una creencia en el sujeto. Ahora, si nosotros como analistas no creemos en el inconsciente estructurado como un lenguaje y que estamos analizando no una persona, sino un sujeto, entonces no podemos establecer la transferencia, por lo menos desde el punto de vista psicoanalítico. ¿Sí? Tenemos que creer en eso. Si no creemos en otra cosa y hacemos otra clínica, está todo bien. Pero no podemos decir que hacemos psicoanálisis si no creemos en eso. Entonces ahí también se juega la creencia. No solo en el analista, en el analizante, en qué cree,
y cómo se puede pasar de la convicción, se puede pasar de la certeza a la creencia, sino también qué queremos nosotros para poder aplicarlo, y si lo estamos aplicando. Entonces, el sujeto está en inmixción, y en inmixción el otro lleva en sí las modalidades del lazo social. Cuando analizamos, estamos hablando de sujetos en lazo social. Entonces podemos pensar la creencia como un efecto subjetivo de la mediación en la matriz simbólica, a partir del lazo social. El lazo transferencial también es un lazo social. Podemos pensar también, ahora otros compañeros van a hablar van a tocar también el tema de locura, el tema en el que yo también estoy investigando para mi tesis, sobre la locura. Podemos pensar que la creencia se juega principalmente en la neurosis, la certeza en la psicosis y la convicción en la locura. Y a veces es muy difícil de diferenciarlo. Les cuento esa viñeta muy cortita, de algo que me pasó esta semana en una sesión. Una paciente de 40 y pico de años, 2 hijos, el marido murió hace un año. Murió en la calle, un ataque racional. Todo el tema del duelo y un montón de cosas que se empiezan a desplegar a partir de esto. La paciente está contando desde hace un tiempo lo enojada que está, se pelea en la escuela de los chicos, se pelea con la madre, se pelea con una vecina, se pelea todo el tiempo. Parte de esas peleas están totalmente justificadas y ahí no te adaptes, seguís peleándote hasta dónde, pero un poco no se lo digo de esa manera, pero la idea es encararlo de esa manera, para que empiece a desplegar. Entonces, está contando la última pelea de la semana. Ay, Francisco, no sabes lo que te tengo que contar en el ascensor. Y empieza a decir, yo estoy tan enojada que me enojo y empiezo a vomitar, empiezo a vomitar, empiezo a vomitar. Entonces empezamos a ver qué puede asociar con vomitar. Y en esa asociación, en un momento, hablando del marido fallecido, dice, un día nos peleamos, eran las 3 de la mañana, uno de los chicos estaba tosiendo y él se despertó, yo me desperté y recién había fallecido de cáncer su madre. Y él me dijo, vos y ustedes son mi cáncer. Terrible. Seguimos asociando y me dice, me acuerdo de algo que escribí, porque está escribiendo una especie de diario, que es muy terapéutico para ella. Me acuerdo de algo que escribí esta semana. Yo escribí que cuando me enojo, escupo células cancerígenas. Se está enojando para sanar. Pero más allá de eso, fíjense cuánto cree en eso que le dijo el marido. Dice cómo se juega la creencia en la clínica. Bueno. Me olvidé de hacer una pequeña salvedad, que es que vamos a ir mostrando por dónde nos estamos enganchando en el tema cada uno, ¿sí? Mientras lo vamos trabajando. Ahora entonces nos va a contar Belén Fernández por dónde se enganchó ella. Hola, buen día a todos. Más cerca. Más cerca. Espero que estén muy bien. Más cerca.
No estoy acostumbrada a tanta exposición. Bueno, el tema que yo elegí para meterme en la investigación es hablar de la creencia y las religiones. Si bien el tema de las religiones se puede hacer muy extenso, digamos como que voy focalizando un poco en cuál es la religión más conocida para mí, que es la religión católica, que es una que me formó mi familia, la Linda se ríe, que me conoce. Y también me pongo como en esa posición de que en algún momento yo también fui creyente, ¿no? Después, bueno, me distancié y hice otras cosas, pero ahí siempre me llamó como la atención. Digo, bueno, ¿qué lleva a los sujetos, ¿no? a creer en un Dios? ¿No? Y el gran interrogante que yo me hago es cuál es el uso del fenómeno de la creencia que le dan el uso que le dan los creyentes al fenómeno de la creencia, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto hay que empezar a buscar por dónde entrar, ¿no? a este fenómeno. Y si hay algo también relacionado, que es como lo primero que se me ocurrió, es el significante del nombre del padre como referente, ¿no? para lograr una respuesta. También partiendo de la premisa que para ser religioso hay dos conceptos fundamentales, que es el de creencia y el de fe. Así que bueno, ahí empiezo a meterme, arranco con Freud, con el porvenir de una ilusión, que es el antecedente directo del monoteísta, y también del malestar en la cultura, donde él habla, ¿no? de que por qué existe la cultura, ¿no? en la sociedad, ¿no? Y él lo que se responde es que es con el fin de protegernos de la naturaleza. Que si la cultura no existiera, no había prohibiciones. Entonces todos estaríamos saliendo corriendo a tratar de satisfacer las pulsiones. Se caería el no matarás, que Freud ya trae, ¿no? de Tótem y Tabú, muchísimos años antes de este texto. Y entonces lo que él dice es, no es posible cancelar la cultura. Entonces, ¿qué es lo que sucede en los sujetos? ¿No? Esto de que no pueden salir a satisfacer sus pulsiones, están las prohibiciones, y además la naturaleza, que es lo que nos protege la cultura, no para. En un montón de sentidos, y a veces es muy inclemente. Y además está también el tema de la muerte, nosotros como sujetos, ¿no? Entonces, lo que dice Freud es, lo que no puede prescindir el ser humano es de esos cuidados paternos que necesitó en algún momento, ¿no? Entonces necesita poner todos esos hiperpoderes que le dio al padre alguna vez y transfiere, ¿no? a unos dioses esa tarea de protección. Entonces lo que termina diciendo Freud en este texto es cómo es posible que puedan hacerse esa representación en el plano psicológico, en el plano psicológico, ¿no? Y ahí es donde él lo asocia directamente con la creencia. Es necesario creer. Y esa verdad religiosa es lo que nosotros vimos en algún momento en Tótem y Tabú con la figura del protopadre, su asesinato y el pacto fraterno. Entonces ahí llego a otro texto que es un texto de Napartek, que se llama Versiones del Padre, que lo que él dice, esta figura del protopadre lo que nos queda a nosotros es un recuerdo, ¿no? una representación. Y ahí, trayéndolo a Lacan, ¿no? nos damos cuenta que en realidad este recuerdo, esta representación, ¿no? nos está hablando del significante del nombre del padre, que es el que viene a sustituir. Entonces, ahí directamente nos podemos meter en el seminario 4, donde Lacan trae la función paterna, ¿no? este nombre del padre como padre simbólico, que es el mediador. Lo simbólico y su explicación. Entonces ahí a mí se me abre otro interrogante. Entonces digo, ¿qué es lo que buscan los sujetos religiosos? ¿Es una figura que simule ser el padre o otorgarle a esta figura los hiperpoderes o la figura del Padre Todopoderoso? Entonces lo que dice Lacan ahí en el seminario 4 es, hay un padre simbólico y hay un padre real, ¿no? Para que el sujeto también pueda vivir el complejo de castración, ¿no? En definitiva. Y que es preciso que este padre real juegue de verdad, accione. Debe asumir su posición de padre castrador.
Entonces ahí se abre otro interrogante más. Entonces, ¿qué sucede en los sujetos religiosos o muy creyentes? ¿No se está jugando el complejo de castración? Entonces, no hay un padre real, entonces por eso lo está buscando afuera. Ahí también le traigo lo que dice acá en el seminario 4, que me gustó mucho y que lo ilustra muy bien, que es el caso Juanito, ¿no? Él dice, el caso Juanito lo ilustra maravillosamente. Hay un padre simbólico y está el padre de Juanito. Dice, Lacan dice, no es un insensato, cree en él enseguida. ¿En quién cree? En Freud. O sea, transfiere a Freud esa figura de padre real. Naturalmente, como todos creemos en el buen Dios, cree sin creer. Y a modo de ironía, es lo que dice en ese texto es, qué suerte que encontraron a alguien que lo sabe todo y que además está vivo en la tierra, ¿no? Que no todos tenemos ese saber. Como para cerrar un poco mi tema, después me metí con una entrevista, en realidad que se llama El triunfo de la religión, que le hacen a Lacan, donde el entrevistador le pregunta cuál es la diferencia entre ir a analizarse y confesarse. Entonces dice, el entrevistador le dice, pero ir a analizarme es lo mismo que ir a confesar mi locura. Entonces él lo niega rotundamente y dice, no existe posibilidad alguna que el psicoanálisis y la religión compitan. ¿Por qué? Porque las religiones lo que tienen son fuentes inagotables de recursos. Y el psicoanálisis los está buscando. No se sabe si va a sobrevivir, dice Lacan en esa entrevista. Es tan poderosa que no solo, o sea, la religión es tan poderosa que no solo compite con el psicoanálisis, sino con otras cosas como la ciencia, por ejemplo. Entonces, ahí también, por eso focalizo un poco más por ahí en la religión cristiana, porque él dice que la única verdadera, en definitiva, es la religión. Entonces hace como una diferenciación entre el analista y el cura, que dice que el analista se pone como, o sea, se encuentra allí en el dispositivo analítico como el síntoma, como parte del síntoma. Y en cambio la religión, cuando uno va a confesarse, lo que busca es ahogar de sentido religioso ese síntoma para reprimirlo. Entonces dice, la religión fue creada para curar a los hombres, pero para que no se den cuenta de lo que no funciona. Y ahí está la diferencia. Ahora entonces Facundo Camps nos va a presentar por dónde arrancó en esta investigación. Bueno, hola, ¿cómo están? Gracias por venir. Bueno, mi trabajo principalmente lo que hice fue buscar un concepto. Marcelo en un momento nos plantea por dónde quieren ir. Pregunta muy amplia para lo que es, por todo lo que dijo, por dónde vamos. Entonces, a mí me llamó la atención la creencia delirante. La creencia delirante porque en cierto momento, el seminario 3, Lacan lo que hace es homologarlo a la certeza. Digo, bueno, ¿de dónde sale esto? ¿Por qué? ¿Por qué la certeza es creencia delirante? Así que me fui a investigar el seminario 3, creencia, certeza delirante, psicosis, hablar de psicosis y Lacan en el seminario 3. Entonces hice un recorrido en este trabajo donde parto de 1955 y me voy a 1936. Un recorrido histórico. A ver de dónde viene este concepto. Bien. En el seminario 3, ahí en 1955, Lacan dice que la certeza es radical, ¿no? Significa para él algo inquebrantable, lo que se llama fenómeno elemental o también creencia delirante. Y ahí me pregunta, ¿creencia delirante inquebrantable? ¿Cómo llega? ¿Cómo llega a eso? ¿Cómo llega a eso? ¿Cuáles son las causas? Por recomendación, me fui acerca de la causalidad psíquica. Yo acá hago un interrogante, sé que hay diferencia entre locura y psicosis, pero entiendo que hasta 1946 utilizaba locura como sinónimo de psicosis. Entiendo que después se hable, pero hasta ahí lo entendí así. En el punto 2, acerca de la causalidad psíquica, la causalidad de la locura,
dice que la creencia, primero que nada, se empieza a diferenciar un poco de Henry Gale, porque Henry Gale era un órgano dinámico cientista, y se empieza a diferenciar. Henry Gale decía que la creencia era un error, un déficit. Y Lacan dice, no, no es un error. La creencia puede extraviarse en lo más alto del pensamiento sin declinación. Es un error, es un déficit. La creencia, a diferencia del error, puede sostenerse incluso en ausencia de evidencias lógicas. Evidencias lógicas, bien. Entonces, la creencia es inquebrantable a cualquier revisión. O sea, no, está ahí, no se, está como cristalizada. La realidad no se le puede oponer. Más adelante, en el escrito, va a hablar sobre la creencia delirante como un fenómeno de desconocimiento. Para desconocer, primero hay que reconocer, ¿no? O sea, seminario 1, ahí donde dice que, bueno, primero algo para que quede desconocido es necesario que entre en el campo del conocimiento. Algo se tiene que revelar primero para revelarlo, por así decirlo. Dice, ¿no? Que hay que admitir que lo que se niega debe ser de algún modo reconocido. Dice que la creencia delirante es un desconocimiento, negar es rechazar algo que previamente tuvo que entrar en el campo de lo conocido. ¿Sí? Pero estos fenómenos que entran ahora, están en el desconocimiento, sin embargo lo incumben, ¿no? Si estuvo dentro del campo del conocimiento en un momento, le corresponde. Por eso, el seminario 3, cuando dice que... Claro, porque el seminario 3 dice que significan algo para él inquebrantable. Algo le pertenece. Bien. Entonces, y esto es lo que acá empieza a diferenciarse, que Henry Gale viene con toda esta cuestión neurocientista, dice que no es ni algo orgánico, ni es un error, es algo que se vive íntegramente al registro del sentido. Ya se está separando de la psiquiatría. Para explicar esto trae el caso Aimé, ahí hace todo un punteo fenomenológico. No voy a citar todo, porque hace todo un punteo para dar cuenta de la locura. Y habla que este es el punto esencial del diagnóstico. ¿Cuál es el punto esencial del diagnóstico? Tuve que ir al caso Aimé. Nunca lo termina de decir cuál es el punto esencial del diagnóstico. Y dice que lo que empieza a manifestar en este trabajo es que la creencia, escrito Supra, la creencia tiene cierta sede en la psiquiatría. ¿No? Por algo toma el Henry, cierta sede en la psiquiatría. Me voy a 1932 en el diagnóstico que hace Lacan sobre Aimé, donde él hace Luque y Capgras para hablar de las locuras razonantes, ¿no? de la locura interpretación. Luque y Capgras empiezan a decir que son interpretaciones delirantes, múltiples, diversas, pero él dice que el delirio es en sí mismo una actividad interpretativa del inconsciente. Ya en 1936 viene introduciendo el psicoanálisis en la psiquiatría, o intentando de los conceptos de la psiquiatría que pasen al psicoanálisis. Entonces, esto que lo viva íntegramente, que es una actividad interpretativa del inconsciente, le da un nuevo sentido a la interpretación. Avanza, ¿no? Y vuelve a trae un concepto que es la imprecisión lógica. Ya hemos dicho que se guarden las evidencias lógicas. Vuelve a la imprecisión lógica. ¿Por qué? Porque la imprecisión lógica es eso que trae en la psicosis, que no se puede diferenciar bien si lo que dice lo dice en qué tiempo lo dice. Esta es la imprecisión lógica, ¿no? Dice que trae el caso de Aimé, dice Aimé decía que estaba en Francia y se encontró con la señora Z, pero la señora Z en realidad nunca había ido a París. Entonces dice, bueno, acá hay algo que está mal, ¿qué es esto? Y dice que Aimé asegura, y subraya esto de que asegura, que hay algo que Aimé que tiene una seguridad sobre esto. Bien. Bien.
Otro punto a destacar sobre esta relación que viene trayendo, de la creencia delirante, esa fuerza delirante, es que lo que altera a la certeza, a la creencia en sí, a la creencia no patológica, es que la realidad se le puede enfrentar, ¿no? Pero lo que da cuenta acá en la tesis es que lo que se altera de la creencia se vuelve una realidad reductible, es decir, que la creencia la realidad no se le enfrenta. Y tenía un psiquiatra, si no me recuerdo, que es la psiquiatra, que se llama William James, y lo toma para explicar esta cuestión de las supersticiones lógicas. Y dice, todo objeto, Lacan citando a William James, todo objeto que no se topa con contradicción se convierte en ipso facto en un objeto de creencia y que queda establecido como realidad absoluta. Entonces, este fenómeno de la creencia delirante se vuelve certeza en la medida en que la realidad no lo puede contradecir. Por eso, esa realidad es la realidad del sujeto, es decir, del sujeto, que le concierne, no porque no existe algo. Entonces, como no hay algo que se le oponga a esta realidad, se manifiesta como precisión lógica. Ahí le da un valor al sujeto, al delirante, le da un valor nuevo. Para terminar, una frase de Lacan que usa es: las concepciones delirantes tienen siempre cierto valor de realidad, el cual se comprende en relación con el desarrollo histórico de la personalidad del sujeto. Es decir, que la historia del sujeto, en esta realidad, le incumbe. Más allá de que lo desconozca, primero nunca lo conoció. Bien, bueno, hasta acá. Nicole, este es el segundo año que es alumna mía y yo tengo un problema que es pronunciar el apellido. Fiorex, Forum. Entonces la es más complicado, no te pronunciar. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, el tema sobre el cual yo estoy trabajando trata de sobre la creencia en el yo como locura de esta época. A mí me gustó mucho este tema cuando lo trajo Marce, sobre todo por todo lo que es de la época. Pensar a partir de los textos qué está pasando en estos momentos. Es la pregunta que todo el tiempo se me viene a la cabeza cuando leo todo lo que leemos. Entonces lo que traté de hacer fue un desglose de ciertos conceptos para ver dónde lo iba tratando Lacan en la teoría, y de ahí, bueno, surgieron algunas preguntas. En principio tomé acerca de la causalidad psíquica, para pensar en estos conceptos, por ejemplo, que también trajo Facu hace un ratito. Lacan, en este texto, nos habla sobre el fenómeno de la creencia, ¿no? Y profundiza la naturaleza de la creencia delirante, que lo estudia Facu, y el papel del desconocimiento, ¿sí? Esto que desconocer implica un reconocimiento implícito. Y hay un interrogante que me pareció clave, que él presenta, que es: ¿el problema no consiste acaso en saber qué conoce de él sin reconocerse allí? Y eso lo que nos trae es que los fenómenos delirantes, como las alucinaciones, las intuiciones, las interpretaciones, sean por fuera,
los nuevos modos de lenguaje, ¿no? En un momento, en el seminario 2, bueno, Lacan, o sea, señala que el imaginario cobra realidad verificada a través del lenguaje. Y en las redes sociales nuestras identidades virtuales cobran también una realidad subjetiva gracias a la interacción simbólica que se da en estas plataformas, ¿no? Entonces, al igual que el lenguaje convencional, estas interacciones nos permiten verificar nuestras identidades imaginarias a través de la respuesta o silencio de los otros. Las fotos, publicaciones, likes y comentarios que son nuevos significantes que moldean cómo percibimos tanto a nosotros mismos como a los otros. Y que aquí lo particular es el narcisismo, que es el que se convierte en la dinámica central de estas redes. Cada usuario construye un show cuidadosamente curado, que es verificado por los otros mediante los sistemas de interacción, como los likes, comentarios y seguidores. O sea, esto como una de las patas de lo que nos queda por preguntarnos, una de ese otro nuevo lenguaje que se nos fue impuesto no hace tanto y que se convierte en un lenguaje para todos. Y para cerrar, algo que me parece muy interesante de acerca de la causalidad psíquica, Lacan va a desarrollar un giro importante en cómo se comprende la condición humana. La locura aparece como un riesgo constante en el proceso de identificarse con ciertos ideales o roles sociales, algo que compromete tanto su verdad como su ser. O sea, algo que está latente, y está para pensar esto en esta época, cuán latente está la posibilidad de la locura. Dice Lacan que el riesgo de la locura se mide por el atractivo mismo de las identificaciones. Bueno, después en un momento habla del análisis del teste, bueno, para no meter ahí. Lo que va a decir es que la locura no reside en la inadecuación con la realidad externa, sencillamente, sino en la rigidez con la que el sujeto se aferra a una identidad o rol. Ahora, ¿qué pasa si la época nos está llevando a rigidizarnos porque cada vez nos tenemos que meter más para adentro? La libertad, entonces, es un campo de tensión donde la locura es una posibilidad siempre latente, especialmente cuando el sujeto se identifica demasiado a una idea, a un ideal o a una fantasía de sí mismo. Es decir, que este fenómeno moderno, las redes, contribuye a exponer a los individuos al riesgo de la locura, ya que compromete su ser, ¿no? Y Lacan nos invita a reconsiderar la locura entonces con este texto como una parte intrínseca de la libertad y del proceso de identificación. Y la libertad entonces no es solo una condición deseada, sino un espacio lleno de riesgos donde la locura puede surgir como parte de nuestra lucha por comprender quiénes somos. Bueno, como verán en este primer semestre que llevamos de trabajo, venimos trabajando mucho, pero acá estamos para conversar. Nosotros les queríamos mostrar por dónde estamos, pero ahora nos interesa poder entrar en diálogo con ustedes. Así que los escuchamos. ¿Hacen alguna pregunta o comentario? Necesitar el micrófono, acercarse a alguien aquí. ¿Te acercás, Nico? Por favor. Cada vez creo que llegas hasta aquí y además te vas a salir de cuadro de la cámara porque está bien esto. Nicolás, reciente egresado de la casa. ¿Sabe quién está haciendo la película? Bueno, más que nada era un comentario que en esta época donde todo el hospital, lo que hablamos de la posverdad, cómo sabemos hoy en día qué es verdadero, qué es falso, y más a eso qué creencias podemos tener. Hoy en día con la inteligencia artificial puedes simular una voz, una imagen, una conversación por WhatsApp. Entonces desde ahí, ¿qué tipo de sujeto vamos a tener en la clínica? Exactamente. ¿Cómo vamos a trabajar? Otra cuestión que es propio de la época es que cuanto más se refuerza el narcisismo y se busca eso a través de diferentes objetos, la pregunta es
¿por qué buscar reforzar el narcisismo? Entonces, la cuestión es, ¿qué tan frágil es? Cuando más reforzamos algo es porque es frágil. Buscamos esos recursos. Y pensando un poco esto, me parece que la dimensión donde no puede alcanzar el mundo digital justamente es la dimensión que no se presenta muy habitual, que es el entre las personas, el mundo afectivo. Creo que esa por ahí es uno de los recursos que nos queda, que es esto, ¿no? Hoy en día nos podemos comunicar con alguien de otro continente, pero no lo tenemos cerca. Y ese tipo de comunicación, hoy en día estamos muy acostumbrados a usted, pero en el entre lo afectivo queda por fuera. Entonces pensaba hoy en esto, ¿no? ¿Qué tarea por ahí titánica tenemos de volver a esa forma de comunicar? Creer en esa forma de comunicarnos y tenerla en cuenta como la necesaria. Exacto, sí. La necesaria. Donde hoy en día, y algo también es una cuestión, por ejemplo, de que lo tomaba Levi-Strauss en la ética simbólica, que tiene que ver un poco con lo que planteamos en cuanto a redes sociales y la identidad simbólica. Esta cuestión de tengo una identidad mientras tengo like o alguien me reconoce a través de las redes y por ahí, desde mi opinión, la identidad pasa por otro lado. Sí, pero por supuesto, el tema es las adolescencias, ¿por dónde pasan las adolescencias, sobre todo, que son nuestros futuros, por lo menos, me falta decirme, nuestros futuros consultantes, que le toman una suma importancia, porque uno quizás, yo lo pienso y no lo tomo así, pero para los adolescentes, la cantidad de seguidores se los suelen exigir. El otro día me comentaron que se los exigían entre ellos para hablar de la fiesta de egresados, que si los exponían solo si tenían una cierta cantidad de seguidores. Se compran. Claro. Bueno, ahí también otra vez el tema de las redes. Uno tiene 2.000 seguidores. Son realmente 2.000 seguidores. Claro. Después de la palabra ahí, los seguidores y más. Las semanas, yo había algo que es muy propio también de la época, que es el tema de la competencia y no operar. Todo el tiempo uno tiene que estar compitiendo con el otro. Y algo que veía era que en un concurso sobre disfraces de Iron Man, de chicos chiquitos, apareció el actor que lo realiza en una película y decían que lo que importante era lo que evocaba el personaje y no quién había ganado por el mejor disfraz. Bueno, ahí entonces la competencia queda de lado y está la cooperación entre todos buscando todo valor. Nada, me pareció magnífico. Gracias. Gracias. Daniel, comentarios, intercambios. Pero los que están conectados de manera remota no saben quién habla. Habla alguien desde allá. Van a tener que creer que hay alguien más allá, pero no, que te vean. ¿Qué tal? Buenas tardes, buen día, buenas tardes. Bueno, todos, el equipo de hablar, espectacular. Hizo acordar la investigación que habíamos hecho nosotros sobre el tema de la educación paterna y la educación comunitaria, en lo que vos trajiste, que fue un poco lo que trabajé yo, que también lo trabajé en la tesis maestría. Y sí, hay algo que vos te haces la pregunta, ¿no? Si el padre real que está afuera, lo va a buscar afuera, ¿no? Esta ausencia. Y un poco relacionado con lo que vos traes, Nicole, en cuanto a la contemporaneidad, hay algo de eso, ¿no? Que ese padre real lo va a buscar afuera y ahora no solamente es Dios, sino es la inteligencia artificial, no son las redes sociales, bueno, todo lo que venimos hablando y conversando acá. Por otro lado, me hacía una pregunta, a ver si, porque aparte también la leí en el libro de ella, así que la vengo escribiendo, directora de mi tesis, así que bueno. A ver, porque varias cosas estuve anotando, estuve pensando con relación a la transferencia, sobre supuesto saber, hablaste vos, la creencia del gran otro, la transferencia, la creencia del sujeto saber, es necesario instaurarse, si se instaura a partir de la creencia del supuesto saber, y qué lugar ocupa el yo, ¿no? Porque a veces está desestimado el yo, pero como vos mismo dijiste en tu escrito, nosotros trabajamos en el yo. O sea, no es que trabajamos en el yo, sino trabajamos con el texto que el yo produce. A ver, no sé si fue clara la pregunta, qué pasa ahí con el respecto a la creencia, el respecto a saber.
A ver, Freud es muy claro. La creencia es del yo y no tiene contraparte alguna en el inconsciente. ¿Sí? Así que cuando decimos que alguien cree, estamos hablando de su yo. ¿Sí? De hecho, cuando Lacan explica la transferencia en el seminario 2, en el esquema lambda, la transferencia se produce en el eje entre el yo-moi y el gran otro. Ese es el espacio. Y la transferencia, ¿qué vendría a ser? Y vendría a ser algo así como decirle a yo, tranquilo, quédate tranquilo, no pasa nada, dejarlo trabajar al sujeto, ¿sí? Que después salís y está todo igual, quédate tranquilo, digamos, no pasa nada. Y realmente es la transferencia la que posibilita que el yo se calle en la sesión y deje trabajar a las asociaciones libres, a la legalidad metafórico-metonímica, ¿no? Pero siempre la problemática de la creencia es una problemática yoica. No hay creencia en el inconsciente. por eso el fenómeno de la sugestión. Por eso el fenómeno de la sugestión de la credulidad, De la creencia, ¿no? La credulidad, sugestionabilidad, por supuesto. Ahora, decir que es del yo y todo lo demás no es de poca monta. ¿Por qué? Porque si yo a una percepción dejo de inscribirla, sustrayéndole la creencia, quiere decir que yo hago mi aparato psíquico, huellas, ¿sí? Conforme a cierta lógica que no es lo que veo. Eso es lo que hace que muchas veces, a medida que se va avanzando en un análisis, uno empiece a ver realidades que antes no veía, pero porque antes no se las había integrado, ¿sí? No era que no las había visto, con no sancionarlas como creencias, ya está, no se escriben. Una cosa más para agregar con lo que se puede explicar a partir de trabajamos con el yo, si no, ¿con qué vamos a trabajar? Pero el yo justamente como productor de un discurso que es un discurso inconsciente. Y respecto de la interacción de la transferencia, hay una primera transferencia que es el sujeto supuesto saber puesto en el analista, y esa es una creencia del yo, pero hay maniobras para instalar la transferencia. La transferencia no se instala por sí sola, no se instala solamente con el rapport. Entonces hay maniobras para instalar la transferencia y es el primer trabajo de las primeras sesiones o de muchísimas sesiones. Y en ese trabajo de instalación de la transferencia a través de maniobras y a través de intervenciones es que se suspende esa creencia en el saber del analista y hay un acto ahí hay un acto, ¿sí? Donde se suspende una creencia y aparece el sujeto supuesto saber en el sujeto, teniendo en cuenta el sujeto como saber no sabido. ¿Sí? Eso es lo que aparece, pero eso aparece con suspensión de creencia a través de maniobras. ¿Sí? Para este panel. Pensando en la clínica, la creencia, entiendo, seguimos, es del registro imaginario. ¿Se piensa algo del registro imaginario? Nunca lo había pensado así. Pero se tendría que darte una respuesta hoy, pero bueno, por suerte nos queda un año y medio para hacerlo. Si tendría que darte una respuesta hoy, te diría que tiene que ser algo del orden imaginario real. Porque muerde algo. Si demuestra que acota goce en la psicosis, es que muerde lo real. También es construcción simbólica. Está bueno plantear los tres registros, imaginario, simbólico y real, como interactuando siempre, ¿sí? Entonces, hay
lo podríamos pensar también, es más, el que escribí sobre esto. ¿Sí? Sí, la creencia del padre. Claro, la creencia creo que forma parte del registro simbólico porque está hecho con lenguaje también. ¿Sí? Entonces, hay registro simbólico, evidentemente hay registro imaginario, porque hay necesidad de concretar algo, y hay un velamiento de lo real. Entonces creo que participan de registros, el tema es cómo. La pregunta es siempre. Es la cosa. Claro. Por eso van a Tal cual. y más fraccionados están y menos se les es la gran diferencia. No, perfecto. Estaba Silvia, además de Silvia, estamos también la gente de la casa también. Mucho estar acá con todos, excelentes presentaciones y un poco agrego una respuesta a lo que vos preguntaste, que tiene que ver con la dimensión del registro imaginario. Pensaba un poco en estos fenómenos de los call center, en un episodio de brote psicótico, en sujetos que están demandados, están en un mundo simbólico, que quieren seguir estando, que no quieren dejar eso. Por otro lado, en su registro imaginario estalla, por lo cual esta imbricación que planteabas vos entre imaginario y simbólico, con un contexto que es el contemporáneo, ¿no? Bueno, es un desafío esto, ¿no? De pensar la época en función un poco de las lecturas del primer Lacan, por decirlo así, acerca de la causalidad psíquica, ¿no? Tan interesante. Sí, quería comentar. Dejo abierto. Gracias. Bueno, soy alumno de la casa, me retiré acá. Gracias por estar acá, veo que has conocido. Quería... Que trabajaste en la investigación conmigo. Y quería referirme a parte de esa investigación y algo que nombraste hoy, que es, permítanme decir así, personaje que para vos fue tan inspirador, es esta persona que es esquizofrénico paranoide. Me preguntaba recién, tengo una paciente y te tengo presente permanentemente con todos tus comentarios, que también es esquizofrénico paranoide. Y me preguntaba por esto de la creencia, ¿no? Porque ella, por ejemplo, en sus voces no puede dejar de creer, no puede sacárselas de encima, pero está produciendo un movimiento que es parecido al movimiento que hizo su paciente, que es el de dejar de escucharlas, en realidad dejar de obedecerlas, como si hubiera, de alguna manera, o como si estuviera, digo, perdiendo la fe en las indicaciones de estas voces, ¿verdad? Entonces, ahí me parece que, y respondiendo quizá a la pregunta de él, quizá podamos orientarnos más desde este punto de vista a lo imaginario, ¿no? Y a ese desencadenamiento, de ese desnudamiento simbólico. Excelente. A ver, el paciente está haciendo eso, yupi. Es para entrar a festejar, Esta supervisión es... anda metiendo el champán en la heladera. A ver, ¿cuál es el problema? Muchas veces, con lo único con lo que nos encontramos es con el inconsciente a cielo abierto, con la certeza. Y es muy difícil adentrarse en ese camino, digamos, porque cualquier cosa, aunque sea mínima, se transforma en certeza contra certeza, y entre la certeza que tiene el sujeto y la de uno, por supuesto que gana la certeza del sujeto y uno cae del escenario. Ahora, ahí es donde yo digo, no se logra diferenciar, no se logra ver la creencia, porque está absolutamente pegada a la certeza del sujeto, ¿sí? Ahora, cuando el sujeto empieza con ciertos comentarios que suenan a crítica, ¿no?, de la alucinación, ¿no? Qué sé yo, me acuerdo de esta paciente diciendo, me dijeron cualquier cosa estas cosas.
Eso abre ese espacio, ¿no? En donde empieza desde su creencia a trabajar la certeza, ¿no? En el caso de esta paciente, por ejemplo, me decía, ya, avanzar, ¿no? Yo estoy hablando todo esto con vos y no le estoy dando bola a las voces. Hago como que no está. O sea, el punto del no es que haya desaparecido la alucinación. No, de ninguna manera. Estaban ahí. Era lo que había cambiado. Que no la conducían a ella. Y es impresionante lo que eso significa. Porque significa que deja de estar arrojada a lo real y empieza a caminar con sus propios pies. Pero ahí cabe la pregunta. Las voces dejaron de orientarla. ¿Qué la orienta? Y hay una sola respuesta. La transferencia. Hay que fundamentarla. Porque no llega el cable. No estoy recibida la escuela de... Pero estoy estudiando, pero bueno. Tengo creencias, creo, después de todo lo que hablaron, el micrófono de Lipa. Se me plantea la duda de si la certeza psicótica, el psicótico se aferra mucho a esa certeza. Y haciendo un paralelismo, el neurótico sin llegar a una certeza se aferra a una creencia que lo mantiene y lo sostiene. ¿Qué tan doloroso es correr al neurótico de esa creencia que lo ordena, si fuese religioso, le da una identidad paterna que capaz que carece en su constitución y que a su vez forma parte de un argumento fantasmático que de alguna manera lo sostiene? Excelente. Entonces, ¿cómo desarmar la creencia? Porque hoy en día esa creencia en los adolescentes se suscribe con una cantidad de likes, como si fuese, exactamente como si fuese una omnipotencia necesaria para sostener una realidad que se cae. Es caótica y confusa para todos en este punto. Y que, no sé, ¿no? Lo planteo, hay tanto, los enseñados en las clínicas que hay tanto fronterizo, ¿no? Por tanta patología actual que se basa mucho en esas creencias, soy adicto, soy esto. ¿Cómo sacar? ¿Cómo trabajar sin llegar a esa neurosis agarrada y aferrada a la creencia que sostiene? Cuando Freud trabaja la cuestión de la religión en el artículo sobre Leonardo da Vinci, él plantea los puntos en donde Da Vinci no pudo ir más allá de su padre y los puntos donde Da Vinci pudo ir más allá del padre. Y se supone que una experiencia analítica tiene que llevar aún más allá del padre, ¿sí? Es más, si lo queremos plantear en términos de gran otro, se supone que el final de un análisis tiene que confrontar al sujeto en la neurosis con un otro incompleto e inconsistente, ¿no? O sea, el trayecto es desde este otro completo a la caída en algún sentido de la completud. Ahora, ¿cómo se logra que alguien vaya más allá del padre? Yo les diría, uno por uno, estará aquel que tiene un deseo de ir más allá del padre y aquel que no soportaría la idea de estar sin padre. ¿Sí? Entonces, ahí es como, no podemos generar un modelo, tenemos que ver a dónde quiere ir, a dónde lo lleva el deseo a cada sujeto. ¿Se entiende?
Es importante, ¿no? Lo que están planteando, ¿no? Porque solo pensaba en términos de diagnóstico diferencial, ¿no? Pensaba, yo pienso en Roger también, ¿no? En esta cuestión de cómo podemos pensar en diagnóstico diferencial. Esto, que vos decías, la percepción, ¿sí? Lo puedo volver a repetir, Sí. porque me parece que es interesante eso para pensar diagnóstico. A ver, ¿qué pasa con una percepción que no recibe creencia? El planteo de Freud es que no se inscribe. ¿Ah? Es que, por eso, No la veo. digo, es un tema yoico, ¿sí? Pero tiene un peso infernal, porque quiere decir que el yo digital, a ver, de la misma forma que, ¿cómo hace el yo si una representación le resulta insoportable? Guarden Freud de primero tienda, ¿no? Desplaza la creencia a otra representación y ya está. Y no le molesta que esté en el yo, no le da bola, como decía la paciente, no le presta bolilla, ya está. ¿Se entiende? O sea que es muy poderoso lo que realiza, y por eso es que yo digo que lo que enseña Freud a medida que va hablando de las distintas formas de lo que puede hacer el yo con la creencia, es que uno lee como en un juego de figura y fondo, de acuerdo a lo que el sujeto crea, ¿sí? ¿En qué posición subjetiva está? ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Allá una persona que iba a formar parte de la investigación y que tiene acá presentarnos, ¿querés hacernos una pregunta? No, estoy escuchando, súper interesante, gracias, excelente, y bueno, presentación. Bien, o sea, se escucha Gracias por haber venido. no sé si se escucha para los que están conectados remotamente, pero hay un intercambio de agradecimiento dentro de algunos al equipo que te poniendo. Bueno, no sé si quieren hacer algún comentario de cierre, Sí, alguna pregunta. alguna pregunta. No, De la gente. Tommy, ¿hay alguna pregunta en el chat? ¿Quizás? Que están conectados remotamente. Hay del Chaco. Bueno, bienvenidos. Qué linda esta posibilidad que nos da la tecnología de tener un alcance federal, de poder conectarnos salvando las distancias, ¿no? Bueno, creo que no, que hay saludos y agradecimientos. Bueno, no sé, Marcela, equipo, si tienen algún comentario final. No, la verdad que nos encantó. Nos encantó este momento. Vieron cómo es esto, ¿no? Son como canciones en la producción que hacen que se lance más fuerte el deseo, y encontrarlos a ustedes acá, interesados, participando, para nosotros es un estímulo y una alegría. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente lo que quería era pedir un aplauso, que ya acaban de darlo, pero esperen a que termine si quieren lo reiteran porque bien vale la pena. Me gustaría destacar que en este equipo, como algunos otros equipos de investigación, está conformado por docentes de la casa, como Marcela, Francisco, pero también por 3 alumnos, Facundo, Belén y Nicole, que se han ido involucrando a lo largo de su formación, no de su carrera y de su estudio, sino a lo largo de su formación profesional en esta casa, tratando de, digamos, capitalizarse a todo nivel con lo que la facultad les puede ofrecer. Y uno de los espacios que les ofrece es involucrarse y participar en la investigación. ¿Por qué? Porque esto es también lo que se lleva como formación, más allá del texto de una clase, de un examen puntual, de una situación, todo lo que contribuye a la formación para los que estén conectados remotos y para quienes estén en alguna otra oportunidad viendo este video, los invitamos a que tomen esta propuesta de formarse y pedir una formación continua, por ejemplo, la maestría en psicoanálisis, la casa,
o en otros espacios, porque realmente lo que hoy se vio son profesionales de vasta trayectoria, como Marcela y como Francisco, y profesionales en formación, que se dejan interpelar, que se dejan a veces angustiar, que se dejan preguntar por cuestiones que no se dan como creencias cerradas, estoy jugando con las palabras que ellos mismos trajeron, sino justamente como posibilidades de seguir abriendo espacios, seguir abriendo espacios de la mente, seguir abriendo interrogantes y construyendo en el campo, en este caso en el campo del psicoanálisis, nuevas estrategias de pensar, nuevas estrategias de abordar y también incorporando las situaciones de la novedad en un mundo tan volátil y cambiante, tan dinámicamente cambiante, que es genial ver esta combinación generacional donde los jóvenes, futuros colegas, van a estar enfrentando desafíos muy interesantes. No muy a largo plazo, en ya. Entonces, me parece que esto es riquísimo para darlo como una nota significativa del trabajo del equipo y de la propuesta que tiene la Facultad de Ciencias Psicológicas que se aproximen a nuestros espacios. Así que con mucho gusto nos encontraremos en alguna otra oportunidad, sea presencial o sea versión remota, y les pido ahora sí un aplauso de agradecimiento.